Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública, que hoy se viste de gloria, hoy se viste de oro, porque vamos a recibir en este programa a un hombre esencialmente amoroso por su pata chica. Me refiero a Pedernales. Y con ese Pedernales que es para mí un descubrimiento maravilloso de lo que va a ser el turismo dominicano, cuando ese Potosí, que es Bahía de las Águilas, se explote de manera formal y pródiga, este hombre que en todo el transcurrir de su vida ha puesto a Pedernales en el centro de su vida. Es un botón que lleva en el saco y yo creo que todo el mundo que lo ve se recuerda de lo que fue Cándido Vidón para Bonao. Esa es una abertura, es una apoteosis de lo que es un dominicano que sabe apreciar el arte nativo. Y vamos a recibir con mucho agrado y con mucho orgullo a esta personalidad de los medios de comunicación, a Carlos Julio Félix, que va a venir a hablar de Pedernales, de sus emociones y cómo va a ser ese tránsito de él para aspirar a la candidatura de la senaduría por su región, no solamente por Pedernales, sino él es el símbolo del sur. Vamos a darle la bienvenida una vez más y vamos a decirle que antes de hacer este programa paso siempre por Marcia Bonicente, buscando mi mejor imagen. Síguela en su programa, en su salón, y visítela en la Rómulo Betancourt con su teléfono 482-3239. Pedernales, tierra de estudiante y de corales, de alegres sonrisas, de palmas y brisas natural. Pedernales, tierra de estudiante y de corales, de alegres sonrisas, de palmas y brisas natural. Tus paisajes siempre invitan al viajero, el mulito, Bahía de Águilas hay Ceitillar, y las costas arenosas en Cabo Rojo se confunden con el infinito mar. El Jaragua y Bauruco son dos parques de interés y atractivo natural, como Oviedo, su laguna y Alto Velo, la sábila, el sorgo y el sisal. Prometo ante la humanidad, que trabajaremos para que Pedernales se desarrolle, y esto sea una realidad. ¡Que viva mi Pedernales! Pedernales, tierra de estudiante y de corales, de alegres sonrisas, de palmas y brisas natural. Pedernales, tierra de estudiante y de corales, de alegres sonrisas, de palmas y brisas natural. Pedernales, son tus tierras como dos corales, dos perlas que brillan en el mar. El que ve ese no himno, es una canción, porque tú también escribiste un himno, se topa inmediatamente con las fibras más sensibles del alma. Y yo quiero que me diga cómo nació esa tradición, este amor por Pedernales, aunque naciste ahí, pero no todo lo que nacimos en una región la adoramos como tú lo adoras.
¿Cómo es esa función interna para ti y llevarla a cabo por todo el transcurso de tu vida? Pero antes darte las gracias, ahí te voy a tutear. Me siento mejor así. Está bien. Sí, no hay problema. No hay. Cuando hablaba de lo de Cándido Vidó ahorita, yo respondí al difunto Cándido. Sí, yo le respondí con 2 letras nada más. Él dijo, nadie ama tanto a su pueblo como yo a Bonao. Y yo le respondí, yo. A Pedernales. Bueno, yo pienso que eso surgió desde la infancia. Primero, la época tan bonita en Pedernales, maestros ejemplares, llenos de valores, transmitiendo valores. Esos profesores eran de Duvergé y siempre se decía que era de los mejores profesores de la región sur. Recuerdo el nombre de todos ellos, absolutamente de todo, uno a uno. Y las aulas donde di las clases también, donde recibía las clases. Entonces, bueno, ya terminando prácticamente el bachillerato, entré a Radio Pedernales. Cuando eso, la televisión no era el fuerte en el país. Y en Pedernales habían 3, 4 aparatos de televisión que se veían en blanco y negro. Y no se veía muy bien. Yo recuerdo que decíamos a veces, vámonos a la casa de fulanito. Mira, ahí se ven los peloteros igualitos. Y entonces cuando Radio Pedernales salió al aire en el 71-72 fue un impacto muy grande. Aquel pueblito que ni siquiera tenía energía eléctrica prácticamente, porque nada más tenía como 2 o 3 horas de energía. Y eso fue un boom. Las radios eran de pila, los receptores. Y yo entré ahí a la radio. Momentos verdaderamente impresionantes. Luego, ya un año después de haber estado en programas de variedades, entré entonces a hacer un programa, el primer programa periodístico de la provincia, Ecos de Pedernales, que duró como 12 años. Aún viniendo a la universidad, yo seguía haciéndolo porque lo hacía un fin de semana en vivo y otro fin de semana lo hacía grabado. Por ahí estuvo todo, por ahí empezó todo, por ahí empezó la historia. Y fuimos tan apegados a Pedernales, porque no fui yo, fue toda la generación, que el inconveniente estaba cuando vinimos a la universidad, sentíamos esa gran nostalgia y tuvimos que hacer grupo, y vinimos un grupo de 8. Todos nos hicimos profesionales y vivíamos en un apartamento arrendado. Y entonces nosotros nos sentíamos como si estábamos en Pedernales. Así que nos mandaban incluso la comida por calderos grandes y lo metíamos en la nevera y toda la semana a cocinar. No había lavadora, nos lavaban la ropa allá y aquí la planchábamos. Fueron años muy bonitos y yo pienso que eso nos marcó y también nos creó un sentimiento de pueblo muy fuerte. Así que nunca me desconecté de Pedernales, aun cuando estaba en la universidad, estudié periodismo y eso mismo que nosotros tuvimos en la primaria y en la secundaria se repitió también con los profesores de la universidad, porque fueron profesores ejemplos. Tú los conoces a todos. El profesor Saiter, claro. Villaverde, Juan Bolívar, Núñez Grasal, Pascal Peña, estrella del periodismo. Y entonces, bueno, esa historia siguió por ahí. Hubo una crisis muy grande en Pedernales, que fue la crisis del año 89, cuando se fue la Alcoa Exploration Company, la que explotaba la bauxita en Pedernales. Pedernales cayó de la riqueza literalmente a la pobreza. Y entonces empezó el problema del comercio ilícito con Haití. Y llegó un sacerdote cubano sumamente bueno, Raúl Pérez Ro, y en la denuncia de esos problemas del contrabando y todo eso, eso generó una crisis muy fuerte, de tal manera que involucró casi a toda la iglesia católica en el país entero. Balaguer tuvo hasta que reaccionar a eso, porque en Pedernales no se estaba dando misa por esa crisis. Y entonces yo me identifiqué con la iglesia, por supuesto, porque era la parte de los valores, la parte buena. Si no, uno no sabe en qué iba a caer Pedernales en ese tiempo. Y entonces, bueno, a partir de ahí se reforzó cada vez más la responsabilidad social por Pedernales. Fue una de las razones por la cual incluso el sacerdote dijo que yo tenía que participar en política. Yeah. Y por ahí estuvo el inicio de entrar en la política. Toda tu vida ha estado ligada a la labor social. Siempre, siempre. Porque cuando uno te mete, por ejemplo, en Facebook, y uno ve tu trabajo de tantos años, el aspirar ahora es una consecuencia lógica de todo este trabajo tuyo. Por supuesto, incluso el primer libro que se escribió sobre Pedernales, que fue Historia de Pedernales, entrevisté a todos sus fundadores, murieron todos. Así que una de las provincias que ha contado su historia sin distorsión
es esa, porque fueron ellos que la contaron, los que fundaron a Pedernales. Una parte de ese material ha ido al Archivo General de la Nación. Después se han escrito otros libros más, en un rincón del Caribe, y cuando se habló ya de las perspectivas de Pedernales, ya fueron temas mucho más turísticos, como es la guía turística Imágenes de mi región. El último es El Sur, más de 1 millón de palabras en inglés y español. Bellísimo. Que tiene, es una obra de arte porque son 600 fotografías. Por eso te dije que era un artista. Y la pasión debe estar intrínseca en lo que es el ser humano, que puede poner sus emociones al disfrute de los demás. Hay que vivirlo, y si no vive esa pasión, entonces no tiene sentido. ¿Qué fue lo que pasó con la carrera de periodismo fundamentalmente en la televisión? Yo viví la televisión con mucha pasión. Mi escuelita fue prácticamente Telantilla, donde entré en el 86. Mi escuelita. Sí, en el 86. Aunque estuve en la prensa plana en el Nuevo Diario, Sí. y luego pasé a Telantillas. En Telantilla, por cierto, Juan Bolívar era el director del Nuevo Diario, y en Telantilla el director de 1+1 y fundador. Ahí hubo una generación de periodistas que recibimos clases con Juan Bolívar, que hizo que ese telediario sea uno de los mejores del país. Durante mucho tiempo dominó. Yo estuve 18 años trabajando en Telantillas. Después, bueno, trabajando en Telantillas me fui a estudiar periodismo televisivo a España. Pero antes, la explosión como periodista fue en el 1984, cuando Jorge Blanco. Estando en el Nuevo Diario, ahí fue el gran debut, yo diría, ya no como corresponsal, sino estando en planta, porque fue abril del 84, en un ambiente de inseguridad muy grande. Bueno, se puede decir que después de la guerra de abril, el momento más fuerte en términos de conflictos sociales fue la revuelta de abril del 84. Claro. Tanto así que incluso no había garantía para los periodistas. Fue la razón por la cual descollé ahí, porque me atreví. El periodista que le habían asignado el trabajo y el fotógrafo se negaron, y yo hacía fotografía. Tomé la cámara y me fui a las calles. Juan Bolívar no estaba aquí, estaba en Puerto Rico, en San Juan. Y yo recuerdo que la crónica, él me dijo, parece una crónica de esa de UPI y F, porque empezaba diciendo: al mayordomo de la morgue del Hospital Aybar le quitaron la llave. Como explicando que ellos tomaron el control de tal manera que incluso nunca se supo la cantidad de personas que mataron ahí en abril del 84. Fue un gran debut, porque yo recuerdo incluso que las protestas llegaron literalmente a la calle México, en el Palacio Nacional. Había ahí un barrio que le decían el barrio Los Cartoncitos. Y bueno, eso fue casi un mes de coberturas muy fuertes. Y entonces pasé a la televisión, y en la televisión me tocó el tema haitiano, la huida de Jean-Claude Duvalier, seguir todo ese proceso de democratización, el fenómeno Jean Bertrand Aristide, y fui acumulando una serie de material que dije que había que hacer un documental. Ese documental ganó un Cassandra, Haití entre la sangre y la invasión. Y entonces ahí me metí al género documental. La historia es larguísima. ¿Y Peña Gómez? Peña Gómez, me tocó cubrir la muerte de los grandes líderes políticos: Jacobo Masluta, Juan Bosch, Peña Gómez, Balaguer. Y el de Peña Gómez fue uno de los mejores documentales, porque estaba cargado de mucho sentimiento. Se puede decir que fue el sepelio más grande prácticamente de la República Dominicana, sin ninguna duda. Un líder que arrastró mucha pasión. Se llamó el líder, El adiós y tu vida, y luego se amplió como el líder del presidente, y después hice otro de él que se llamó el símbolo de un líder, algo así. Pero el adiós y tu vida ganó un Cassandra, y ese documental, eso hizo llorar a miles y miles de personas en el país, fuera del país. Creo que ha sido uno de los trabajos que yo he hecho con más pasión, y por supuesto que hay otro más fuerte. Bueno, el profesor eterno de Bosch también, pero hay uno que están colgados, el de Camaño por la ruta de Abril y Caracoles. Es un documental. ¿Pero qué título? Sí. Un poético también. Sí, 1 hora y 40 minutos ese documental, porque abarca la guerra y luego abarca Caracoles, desde antes del desembarco hasta que matan a Camaño. O sea, un trabajo, y ver esos muchachos que tenían 12 años, cuando Camaño hizo la ruta, y ahora teniendo, por ejemplo, 60 años o 50, y ellos contando lo que conversaban con Camaño, siendo ellos niños, era sencillamente fascinante. Pero la ruta tuya es muy ascendente. Dime cómo pasó a tú ser corresponsal de Telemundo. ¿Cómo fue eso? ¿Y Entonces, qué te dio para tu carrera?
había acumulado una experiencia muy buena en Teleantillas, mi escuelita de la televisión, el tema haitiano, porque hasta cierto punto eso me hizo trascender muchísimo también. Pero me fui a España a estudiar televisión, a televisión española, por una beca de la Cooperación Española. Y televisión española es, yo diría que esa es la escuela del continente. Lo de televisión española no tiene comparación, sencillamente. Y eso me favoreció muchísimo profesionalmente. De manera que cuando vine, aspiré a un concurso que hubo, participaron varios, incluso algunos eran profesores de la universidad igual que yo, egresados de la Universidad Autónoma igual que yo, pero le llevé la parte de televisión española. Ahí trabajé, fue primero para la CBS, que estuvo ligado a Telemundo. Era como un paquete porque eran Telemundo, Antena 3 de España, Reuters Televisión, era un grupo, y CBS, y formaron CBS Telenoticias. Después pasé a Telemundo, Telemundo Internacional, para AP Televisión y Reuters Televisión. Así que quemé la televisión, la trabajé con mucha pasión, de verdad que sí. Y llegando ahora a jefe de prensa y relaciones públicas de la Cámara de Diputados. Eso fue por el tema político, porque después que estuve en la política, yo participé en el proceso electoral, aspiré a diputado, no se logró el objetivo en el 2005, no seguí después las aspiraciones, me mandaron a buscar, estuve ahí en la Cámara de Diputados, entré con Valentín, y ahí tengo 13 años, Valentín 4 años, Abel 6 años, doña Yomaira 4 años, 1 año, perdón, Maldonado 1 año, y Camacho, o sea, no me han sacado. Se ve que has trabajado muy bien, no solamente para la Cámara de Diputados, sino para la comunidad dominicana. ¿Cuál es tu opinión de todo esto que se está trabajando en la Cámara? ¿Y cómo tú lo ligas a esta aspiración que tienes de ser candidato senatorial por Pedernales? Primero fue una experiencia muy bonita en la Cámara de Diputados. Yo no había trabajado prácticamente en el sector público. Fue una experiencia maravillosa. El departamento partió porque había relaciones públicas, pero no una gerencia de comunicaciones. Y partió prácticamente de cero. Y la casa se organizó y se organizó muy bien. La Cámara de Diputados tiene un departamento de comunicaciones muy organizado, con un departamento de prensa que corresponde también a comunicaciones, televisión, todos los trabajos que hacemos en la Cámara de Diputados, literalmente todos los trabajos, que pueden costar hasta millones de pesos, hacer una memoria de 4 años, de 6 años, eso lo hacemos con nuestros recursos humanos y nuestros recursos técnicos. Nada que envidiar a ningún canal de la televisión de la República Dominicana, porque muchos de ellos vinieron de los canales de televisión y yo también provengo de la televisión. Y ahí se ha hecho un trabajo hermosísimo desde el punto de vista de las comunicaciones. La Cámara de Diputados, en términos generales, como el país mismo, es decir, como la sociedad, es un reflejo de la sociedad. Hay buenos, hay irregulares, hay malos y así, pero hay muy buenos también. Por sus hechos lo conoceréis. Sí, y yo he acumulado una experiencia profesional y hasta política muy interesante ahí, porque yo he aprendido mucho de política. A veces con una mirada uno se da cuenta de muchas cosas. Yo recuerdo un personaje una vez que le había pedido un favor para unas personas de Pedernales que vivían en su provincia. Y cuando yo le dije que quería que se reuniera con ellos y que trataran de resolver ese problema medioambiental, y él bajó la cabeza y dijo, no, dile que cuenten con eso, no se preocupe. Yo le dije, mire, levánteme otra vez la cabeza y repítamelo otra vez. Y repítamelo otra vez. Y él reaccionó así, como tú reaccionaste, muerto de risa, porque se dio cuenta que yo lo descubrí. Exacto. Y esas eran cosas que uno no la entendía antes, no estando en la política, porque en la política hay muchos antivalores también, y entonces eso chocó con mi vida. A mí me daba mucha vergüenza antes, me costó mucho asimilar que yo estaba en política, porque me daba mucha vergüenza que dijeran que yo era político, porque te repito, en la política predominan antivalores como la mentira, la hipocresía, la maldad, el odio, el rencor. Y yo decidí, desde que yo tengo uso de razón hasta este momento en que te hablo, ser como soy. Y nada ni nadie me va a cambiar. De eso puede tener la total y absoluta seguridad. Pero solo tu amor por Pedernales te va a llegar a ser, estoy segura,
candidato a la senaduría por Pedernales. Vamos a ver cuál es la promoción después de la pausa, si quiere agregar algo. ¿Cómo ahora. no? Espero. Ok, vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos con la promoción de Carlos Julio. Así habla nuestra gente. Mi nombre es Miguel Ángel Cuevas Pérez. Como muchos, represento a la juventud que hemos venido arrastrando una falta de empleo, falta de oportunidad, y vemos que no tenemos ya propuesta con los actuales candidatos que tenemos. Con el único que yo me puedo identificar, igual que muchos, es con el señor Carlos Julio Félix, porque nos ha brindado la esperanza de tener por lo menos la fe de que vendrá un tiempo mejor. No soy político, pero creo que Carlos Julio ahora mismo es la opción. Carlos Julio es un hombre que siempre ha compartido en el pueblo, es un hombre de pueblo, es un hombre sumamente sencillo, y estoy seguro de que él puede hacer el cambio que necesitamos aquí en Pedernales, que estamos viviendo una situación muy difícil. Porque en Pedernales necesitaba una persona hace mucho tiempo que sea del pueblo y que sienta por el pueblo. Yo particularmente creo que Carlos Julio Félix es una persona que siente la necesidad del pueblo de Pedernales porque la conoce como la palma de su mano. Con una persona así, yo creo que los proyectos para mejorar o paliar la necesidad de Pedernales pueden ser una realidad, porque creo que todo el esfuerzo que él pueda dar para conseguirlo lo dará. Yo creo en su proyecto. Es el hombre que ha mencionado día a día a Pedernales y ha rogado, y ha planteado, y ha pedido, y ha buscado el desarrollo de Pedernales. Necesitamos un cambio mejor y en Carlos Julio Félix está el cambio mejor por Pedernales. Amén. Y si el sur comienza a desarrollarse, necesitamos figuras que comiencen a trabajar el tema de Pedernales. Y el tema de Pedernales es un tema que Carlos Julio Félix lo conoce al dedillo. ¿Qué mejor persona para nosotros llevarlo como candidato para que sea nuestro senador por la provincia de Pedernales? Carlos Julio a la cabeza, sí vamos a tener un Pedernales de provecho, un Pedernales que se trabaje, ya que Carlos Julio es un buen candidato y de gran apoyo a educación. Ese es el fuerte de él y por eso yo lo apoyo. Veo en él que es la única esperanza que tiene Pedernales para senador, ya que este pueblo está olvidado de todo y el único que da la cara por Pedernales es Carlos Julio Félix. Y todos saben cuál ha sido siempre mi índole política. En este lado no lo veo como un partido de un color, pero veo como la persona, Carlos Julio Félix. Creo que lo mejor que le puede pasar a Pedernales es que Carlos Julio sea senador, puesto que la necesidad del pueblo es demasiado grande. Yo apoyo al 100% y espero que cada uno de los pedernalenses, de los que viven y de los que están fuera, apoyen también al 100% a Carlos Julio Félix. Ha llegado el cambio para Pedernales. Carlos Julio fue el ministro senador. Carlos Julio, el senador de todos. Carlos Julio Pérez, orgullo de Pedernales. ¿Qué sensación tú has tenido de ver a todo eso con ciudadanos tuyos, expresarte de esa manera tan linda, que incluso hay parte de partidos políticos de oposición que están hablando de ti como el futuro senador de Pedernales? ¿Cuál es lo que encierra toda esa apreciación? Lo que siempre he creído, lo que siempre he sentido, lo que siempre he dicho, sobre todo en esta última parte de la vida. En Pedernales hay un sentimiento generalizado por la propuesta a la candidatura a senador que hemos sometido. Un sentimiento generalizado. Eso lo puede averiguar con quien considere. Y eso está en las instituciones, está arraigado en los jóvenes sobre todo. Porque yo traigo cientos de jóvenes a la capital durante el año. Los llevo a los museos, al Museo Juan Pablo Duarte, al Museo
de la Resistencia a la Plaza de la Cultura. Lo llevo al Congreso, le explico cómo se hacen las leyes, cuál debe ser el papel de un representante congresional. Los llevo al metro, le doy recorrido, los llevo a McDonald's, como en Pedernales no hay McDonald's, ¿verdad? Los despido hasta Baní y voy haciéndole rifa de los libros y voy compartiendo con ellos hasta que los despido, muchos de ellos con lágrimas, entre alegría y tristeza. Y cuando nos reencontramos en Pedernales, otra vez la alegría. Y eso yo lo he vivido durante muchísimo tiempo. La juventud es territorio mío en Pedernales. Eso lo puede, y en el caso de los profesores, mire, ahí hay profesores que también están metidos en el proyecto, a sabiendas de que incluso pueden correr algún riesgo por otros candidatos, y aún así ellos se meten. Hay un sentimiento generalizado en Pedernales. Incluso déjeme decirle que puede ser que alguien diga, mira, yo tengo mi candidato, pero inmediatamente dice, eso sí, si no va, eres tú. La tasa de rechazo de quien os habla está prácticamente en cero. No aparece en ninguna de las encuestas cuando hacen esa pregunta de ¿por cuál usted nunca votaría? Casi nunca, por no decir nunca, menciona a Carlos Julio. Eso quiere decir que la tasa de rechazo está en cero. Es la razón por la cual el eslogan que tengo es el senador de todo. Porque ellos no ven en mí al PLD. Ellos ven en mí a un hombre de pueblo, de Pedernales, que se entregó desde la niñez hasta este momento en que te estoy hablando. ¿Y así es. ¿Cuál es el apoyo del PRD para llevar a ti como senador del Pedernales? ¿Hay la suficiente apoyo para esa candidatura? Bueno, lo primero es que hay que decir que si soy candidato, de verdad, no tenga la menor duda, no solo que ganaría las elecciones, sino que la ganaría abrumadoramente. Probablemente haya récord en términos de porcentaje, por el sentimiento que yo veo que hay en el pueblo. No importa el partido político. Incluso, te repito, la gente no me visualiza nada más PLD, me visualiza pueblo, me visualiza provincia, me visualiza Pedernales, porque Pedernales y Carlos Julio es casi lo mismo para ellos y para el país también. Y el que me está mirando lo sabe que es así. Entonces, bueno, pero hay otros aspirantes, es un proceso que hay que cumplirlo. Y esa es la parte, yo diría, crítica. Si soy senador, candidato, soy senador. Lo que hay que ver ahora qué va a pasar. Por ejemplo, me favorece bastante que las primarias sean abiertas. Porque ¿cuáles son los que votan ahí? Los que son del PLD más los que no pertenecen a partidos políticos. Y esa es una parte que yo incluso la he sometido ya a análisis haciendo laboratorio. Por ejemplo, en mi trabajo hubo un área donde se reunieron 11. De los 11, 6 no pertenecían a partidos políticos. Y estamos hablando de una institución política como es la Cámara de Diputados. En Pedernales entonces ya usted sabe cómo es. De manera que pienso que ahí hay una gran ventaja en ese sentido. No tengo problema con ninguno de los que están aspirando, porque hay otros compañeros, eran 4 y nos hemos quedado prácticamente 3, yo diría, porque creo que Dios no iba a insistir otra vez. Pero no hay inconveniente con eso, no tengo problema ni con Diony, que es el actual senador, ni con Máximo, que también aspira. Es decir, que no tengo inconveniente en ese sentido. El PLD quiere una propuesta que no le genere problemas. Yo creo que aquí está la propuesta. De verdad, te hablo con la sinceridad. Y claro que te oigo y lo acepto, esa sinceridad, porque lo he visto en todas las emociones que ha vertido en este programa y en todas las imágenes que nos has mandado. Se ve esa emoción que causa esta candidatura en tu pueblo. Ahora, por ejemplo, a propósito de la labor social, voy a ir a Neiva para un operativo médico que ya se hizo en Pedernales. Por primera vez fueron a Pedernales 100 médicos, incluyendo hacer operaciones oftalmológicas que nunca antes en la historia de Pedernales se había hecho. Pero se han hecho varios operativos. Y otro aspecto importante de la labor social, nosotros gestionamos un camión bombero en los Estados Unidos. Y el camión bombero que se consiguió en Pedernales, para Pedernales, nada que envidiar a ninguna unidad de la República Dominicana. También vi que había ambulancia. Tú no, esa no fui yo, no. No, esa fue después del camión bombero, pero no fui yo. Ahora, el camión bombero, 2 meses después de haber llegado a Pedernales, 2 meses después,
La zona franca, que tiene más de 20 años, cogió fuego y solo se quemó la mitad de una nave. Se iban a ir, según el dueño, el propietario, las 11 naves en cadena. Y ahí estriba la importancia de este tipo de servicio. Esa información le llegó automáticamente de una vez porque transmitieron en Facebook de allá de Pedernales y lo estaban mirando en New Jersey los bomberos y los empresarios que lo regalaron, y entonces ellos reaccionaron, valió la pena. Es una labor muy bonita, aquello hay que verlo, y no es casual que las instituciones, la iglesia evangélica, la iglesia católica, desde el seminarista hasta el obispo, valoran la figura de tu amigo. La valoran porque sabe que la trayectoria ha sido muy limpia, ha sido de valores, y eso viene precisamente de iglesia, de familia, pero de iglesia también, porque yo empecé como monaguillo en la iglesia, y ahí leí un libro que se llamó Conducta de la Formación Humana de Monseñor Félix Pepén, que yo pienso que ese fue el destape grande. Claro. De verdad que sí. ¿Por qué no vemos un video de todo lo que tú has hecho en las fiestas patronales y también de lo que acabas de decir de las jornadas médicas? Sí, podemos verlo. En las patronales llevamos la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estamos hablando de que habían casi 40 muchachos artistas en escena ahí. Aquello fue de locura, y además hicimos una presentación con Marcel. Es decir, sí, ligamos ahí mucho ambiente. Y también del 26 de enero. Que fue, pero está siguiendo mucho, sí, claro, por las redes. Sí. El 26 ellos hicieron, los profesores, un gran desfile y me invitaron para que yo estuviera en el desfile y también les hablara de los valores patrios. El desfile yo pedí que se iniciara en la escuela donde yo inicié mis cursos primarios. Recorrimos el pueblo, el camión bombero iba adelante. Y aquello fue espectacular, un día de mucho colorido, de verdad que sí. Estuvo el gobernador, estuvo el párroco, José Volque, y estaban los profesores. Y bueno, y con los muchachos aquello todo fue un can durante el día entero. Vamos a verlo, ¿ves? Carlos Julio lleva cultura y alegría a Pedernales en sus patronales. Hoy es la noche de Carlos Julio Félix. Así que estamos aquí contribuyendo con este día dedicado a Carlos Julio, presentando nuestra unidad emblemática de cultura, la rondalla universitaria. Don Carlos Julio Félix ha visto eso y nos hizo la invitación para que pudiéramos compartir con todos ustedes esta identidad cultural que somos. Eso es Pedernales, queridas autoridades, un pueblo con varios recursos. Lo único que nos falta es empleo para esa gran juventud que está ahí, y eso esperamos que se dé en este año 2019. Esta noche, ¿dónde está la bulla para Carlos Julio Félix? Me tiene la alma mañana, no sé qué hago contigo, te necesito mi vida, por lo mucho que te quiero, no vengaste conmigo. Eso es Pedernales, yo no estoy exagerando. Mira dónde llega la gente allá. Por eso es que yo te llamo asesino sin matar, asesino, asesino sin matar, asesino, asesino sin matar. Por mi mano de sangre que tengo de mi persona, yo la derramo por ti, porque tú tendrás la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. ¡Vamos, Julio Félix! Carlos Julio, con la gente de Pedernales, el pueblo que ama con pasión.
En Fitur, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, acaba de decir que va a hacer un master plan para Pedernales y que se va a ahorrar toda la falta que ha tenido el país con Pedernales. Me gustaría que lo abordara junto a la propuesta que tú haces a Pedernales por tu candidatura a la senaduría. Sí, el ministro de Turismo ha seguido muy de cerca ese tema, y no solo en el país, fuera del país también, incluyendo en Fitur y en más de una ocasión en Fitur. Y tienen un equipo muy bueno y tienen una técnica que se llama Maribel Villalona, es una estrella, y ella ha trabajado muy bien a Pedernales. Pero en términos generales, Pedernales ha sido la provincia prácticamente más estudiada del país. Yo pienso que esos 20 años que hemos tenido con el conflicto de la tierra se ha aprovechado también para planificar, y se haría un turismo diferente a como se ha hecho en otras partes. Que a eso son tierras protegidas. Claro, áreas protegidas, muchos de esos lugares. Y lo único que justifica que en Pedernales se desarrolle un ecoturismo es precisamente que se ha sabido conservar. El Parque Jaragua, el mayor del sistema de áreas protegidas, dentro de la Laguna de Oviedo, está Alto Velo, Valle de las Águilas, 74 kilómetros de playa de arena blanca. Y tú pasas de Valle de las Águilas a 32 grados de calor, a 18 en el verano, y a veces bajo cero en Pelempito. Pelempito es como una fosa que está a una altura de más de 1500 metros sobre el nivel del mar, y tiene 200 kilómetros de radio compartido entre Barahona, Pedernales e Independencia. Llevé a Dani Rivera y su reacción fue quedar frisado. Ese es mi gusto cuando llevo ahí invitado. Y entonces te pasa por la vía panorámica Aceitillar Cabo Rojo, desde Bahía de las Águilas, y cuando toma la Mercedes, donde está la Baucita, hasta 40 kilómetros en Pelempito, pino, pino, pino y pino, y nunca deja de ver pino. Y no es que yo vea Pedernales con pasión, los que van se dan cuenta que efectivamente es así. No solo Pedernales, también la región sur. Toda la región, porque es el caso, por ejemplo, de Barahona, todo el litoral Barahona. El litoral Barahona Pedernales no tiene comparación tampoco en la isla. La parte de San Rafael, de Los Patos, el río más corto del país, apenas 50 metros, nace en la montaña mismo y muere ahí. Eso es todo lo que tiene, y entonces nosotros estamos apostando a eso, a que haya un ecoturismo. Y Pedernales necesita eso ya, que será diferente al turismo de Puerto Plata, al turismo del Este, al turismo de Samaná. Están todas las condiciones dadas para que Pedernales sea un modelo, no solo en el Caribe, yo diría que en todo el continente, porque tiene características muy particulares. Se va a partir de cero, y además la pluviometría de Pedernales está prácticamente en cero. En Pedernales casi no llueve, una enorme ventaja, una gran ventaja. Y nosotros esperamos que eso sea lo más rápido posible, porque la situación de Pedernales no está fácil. Yo lo dije ahí en el video, ¿verdad? Una situación económica difícil. Habían como 4 empresas importantes, ya no está funcionando Cementos Andinos, no funciona Ideal Dominicana, Alcoa se fue hace décadas, Dovenco, que portaba la Baucita también. De hecho, tenemos prácticamente zona franca muy limitada. Dependemos de la pesca, la agricultura, pero con ciertas limitantes. Y bueno, por ahí vamos, los pocos empleos públicos que hay, y nosotros esperamos que Pedernales viva de lo que tiene, de sus grandes recursos. La sexta o séptima provincia más grande territorialmente, 2.074 kilómetros cuadrados, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, demasiado tierra y poca gente. Y entonces, ¿cuáles son las propuestas para Pedernales desde tu candidatura a la senaduría? Mira, yo pienso que es una prioridad ya enfrentar el desempleo, y por consiguiente hay 3 cosas que pueden, yo creo, enfrentarlo. Crear empleo como, por ejemplo, la misma exploración, ni siquiera estoy hablando de explotación, exploración del caso de las tierras raras, eso ya genera empleo. La misma situación, porque lo que se ha conseguido en Pedernales, los pocos hoteles, ha sido el producto del esfuerzo particular, no de una gran inversión. En Pedernales se hace un hotel, digamos, de 1000 habitaciones, y la cosa empieza a cambiar rápidamente. 3000 habitaciones lo resuelve Pedernales el problema. De luego eso va a generar un empuje después desde otras regiones que van a ir y va a seguir creando presión y se va a seguir desarrollando más. Pero es tan solo eso, que se empiece ya. Cuando empiecen las construcciones, la cosa empieza a cambiar en Pedernales. Por demás, en propuestas como esto ya desde el punto de vista legislativo, una de las cosas que tengo en mente es que la ley 2801 de incentivo al desarrollo fronterizo no puede seguir así. Pedernales ha sido la menos beneficiada de esa ley,
Y las provincias más pobres de la República Dominicana están precisamente en esa zona, que son Pedernales, en el orden así prácticamente, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Bauruco, que aunque propiamente no está en la frontera, pero pertenece según la ley, que es Neiva, y arriba, bueno, Santiago Rodríguez le ha ido muy bien. A Dajabón tiene inversiones por el mercado dominico haitiano en más de 100 millones de dólares y ese es un buen fuerte para ellos. Montecristi tiene cierto movimiento también, pero Pedernales no puede seguir con tanta riqueza y a la vez tanta pobreza. Y ese tema lo voy a seguir abrazando hasta el final de mi vida. Y como lo ha abrazado el amor por Pedernales de tu familia, me gustaría que nos dijera qué parte de la emoción que tú tienes por tu parte artística ha sido infundada, ha sido inundada por tu familia, que ha sido disfrutada por tu familia. Sí, en principio hay una persona que no pudo disfrutar de esa parte, que fue mi abuelita, con quien yo me crié. Yo soy huérfano de padre, mi padre murió cuando yo tenía como 7 años, apenas entraba a la escuela, y entonces yo me crié con mi abuelita. Mi mamá sigue viva, está en Pedernales, tengo varios hermanos aquí fuera del país. Mis hijos han disfrutado todos esos trabajos de la literatura, de los libros que he escrito, porque siempre ha sido en recorridos por el sur y ellos han disfrutado eso. La política no les gusta mucho, se meten porque entienden que deben ayudarme, pero ellos en principio lo que pensaban es lo que yo planteaba en principio, que como la política está tan desacreditada, tenían ese temor. Desde luego yo les aseguré que absolutamente nada haría cambiar mi vida. Y yo sigo pensando eso, incluso estando ya todo ese tiempo en la política, digo que la política no es verdad que daña el que se quiere dañar, o el que está dañado fuera. El que está dañado fuera, como en política se valen muchas cosas, cuando entra se terminan de dañar. Pero gracias a Dios tengo una familia muy brillante, muy bonita, muy respetuoso, llevan la misma forma, sus valores, y eso va desde nosotros hasta los nietecitos, los mismos valores, con sus cortesías, que es de las cosas que yo pienso que se ha perdido en la República Dominicana, que hay que retomarla, el pedir disculpas si tiene que pedirla, con permiso, el no tener por qué en la calle, porque alguien se te metió adelante, decirle una palabra indecente. No, hay que usar la inteligencia emocional. Y yo creo que si la sociedad dominicana sigue por ese camino, va así, de esta manera en que lo estoy planteando, vamos a tener otra sociedad. Pero eso hay una gran responsabilidad política en este tema, porque no es posible que los líderes políticos de este país sigan creando el problema de la división, porque eso se va a reflejar a todos los niveles. Eso era lo que te iba a decir. Claro, eso no puede ser así. Y en el caso de mi partido, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que ustedes saben quién fue el fundador, Juan Bosch, una figura que yo diría que después de Juan Pablo Duarte, para mí, la figura política más moral que ha tenido la República Dominicana ha sido Juan Bosch. No es posible que en el PLD las cosas sigan así, porque esas heridas se pueden profundizar de tal manera que nunca cicatricen. Y eso es un mal ejemplo a la sociedad. Los dos grandes líderes políticos, el presidente Danilo Medina y el expresidente Fernández, y los demás, yo no sé si la mesa será redonda, cuadrada, si será rectangular, pero van a tener que sentarse en la mesa del diálogo. Porque si con división no llegarán, no vamos a llegar, no va a llegar claro. a y eso al incluye Estado, también a la misma a volver al claro, Estado. Y eso incluye también a la oposición, por supuesto, porque en la oposición también hay problemas. Lo que pasa es que todo ahora está concentrado en el PLD, pero la sociedad debe ser otra. No puede ser en vano el trabajo de tanta gente, el trabajo de los padres de la patria, el trabajo de tantos que murieron en la Guerra de Abril. Claro. En fin. Carlos Río, la verdad que ha sido un programa, como te decía antes de hacerlo, un programa de emociones, un programa de mutua valoración, como el que ha sido este programa, y espero que esta sea una parte importante de lo que va a ser Pedernales en el futuro y parte importante de lo que va a ser en tu campaña este programa que has dado muestra de toda la trayectoria tuya desde el punto de vista periodístico hasta del punto de vista político. Como y será una realidad lo de Pedernales, te vas a acordar de mí. Yo creo en lo que está planteando el presidente de la República, será una realidad. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, será el próximo domingo en otra opinión pública donde yo les espero como siempre.